Muy buenas a todos, hoy vas a aprender todo sobre las coridoras. Quédate y dime si te gustó el vídeo. Las coridoras son peces que recorren constantemente el fondo del acuario en busca de alimento. Son de la familia de los peces gato y son muy populares en la acuariofilia. Tienen el cuerpo recubierto de placas óseas imbricadas, que esto significa que esas placas óseas están unidas por un tejido elástico y fibroso, con lo cual carecen de escamas. Todas las coridoras poseen unas válvulas comúnmente llamadas barbillones, los cuales utilizan como una especie de radar para detectar la comida. Aun siendo de la familia de los peces gato, las coridoras son peces más pequeños en tamaño, rondando los 8 centímetros las más comunes, y pudiendo llegar a los 13 en el caso de las coridoras barbatus. Su esperanza de vida es de entre 7 y 10 años, excepto en las coridoras pigmeas, que este tiempo se reduce a la mitad, y el tamaño de adultos no sobrepasa los 3 centímetros y medio. Para diferenciarlas sexualmente, debemos tener cierta experiencia en el hobby, pero las diferencias más fáciles de detectar es que las hembras son más grandes, más alargadas y más altas, con la barriga más redondeada que el macho. Sin embargo, el macho tiene la aleta dorsal más puntiaguda, los colores mejor definidos y más brillantes. Se distribuyen en distintas zonas geográficas con condiciones de agua parecidas, pero son distintas, con lo que hay coridoras que soportan mejor que otras los cambios significativos de parámetros en el agua. Por lo general, son peces de aguas ligeramente ácidas, con un pH comprendido entre 6 y 7, una leve dureza de agua entre 8 y 14 y una disolución de carbonatos de 2 a 6 grados. La temperatura estará comprendida entre 22 y 30 grados, según la especie de coridoras que elijamos. Las especies de coridoras más resistentes a cambios en estos parámetros son las más comunes, como la coridora Paleatus, la coridora Bronce y la coridora Aeneus. Esto no significa que podamos descuidar el acuario. Tenemos que procurar proporcionarles una calidad de agua óptima con un rango de parámetros comprendido entre los grados antes descritos. Este tipo de peces comúnmente los llaman equipo de limpieza o barrendero. Tenemos que tener cuidado con esta definición porque la podemos malinterpretar. Es una especie omnívora, pero se alimenta con comida basada en compuesto animal o vegetal. No se alimenta en ningún caso de detritus, así que es un equipo de limpieza en cuanto a desperdicios de alimento de otros peces. Esta especie cumple la función de la regla de las 3 alturas. Si no sabes qué es la regla de las 3 alturas, al final del vídeo te dejo el enlace a la explicación. Una peculiaridad de esta especie son sus 2 métodos de respiración. Ojo, 2 métodos. La que se usa normalmente es la que todos conocemos mediante las branquias, separando la partícula del oxígeno del agua y llevándola al torrente sanguíneo. Aunque por norma general siempre usa este método de respiración, también posee el método de respiración intestinal, que consiste en ingerir una burbuja de aire. Este método frecuentemente asusta a los acuaristas que no conocen esta peculiaridad, ya que observan que su coridora sube de repente a la superficie a tragar aire. Lo hacen para mantener activo su segundo sistema de respiración. Este sistema lo comparte con otras especies como las carpas e incluso algunos tipos de barbos. Es una especie que convive en cardumen, así que debemos proporcionarles compañeros de su misma especie. Ahora que conocemos todos estos datos sobre las coridoras, vamos a ver cómo mantenerlas. Como hay coridoras más pequeñas como las pigmeas y las astatus y otras más grandes como las barbatus, el tamaño del acuario mínimo cambia según la especie, siendo un mínimo de 20 litros para las más pequeñas y para las más grandes necesitaremos al menos 150 litros. Si por ejemplo queremos mantener las coridoras más comunes como las Paleatus, podemos acceder a un acuario mínimo de 60 litros. Las condiciones del fondo deben ser suaves. Tenemos que olvidarnos de esos sustratos rocosos o gravas con aristas afiladas que puedan dañar sus barbillones. Estos peces están continuamente removiendo el fondo del acuario y podemos provocarles grandes heridas si el sustrato no es el adecuado. El sustrato que mejor les va es la arena fina, en la cual observamos que pueden enterrar gran parte de su cabeza sin dificultad en busca de alimento.
Podemos proporcionarles un entorno con troncos, ramas, raíces y plantas naturales, cerciorándonos antes que sean compatibles con nuestro acuario, biotopo, iluminación y condiciones del agua. Son peces muy delicados a los compuestos nitrogenados, como el amonio y los nitritos, así que debemos proporcionarles una buena filtración biológica del agua. Al ser peces de fondo, no les agrada particularmente la iluminación excesiva, siendo ideal mantenerlos con un poco de taninos en el agua para que les proporcione esa atenuidad de luz en el fondo. Las decoraciones y plantas también les proporcionarán zonas más oscuras donde se sentirán más protegidas. Para alimentarlas correctamente ya especificamos que son omnívoras, aunque necesitan un alto valor de proteínas por su desgaste físico. Son peces muy activos a la vez que pacíficos, pero esto les proporciona un agotamiento proteico. Son peces nocturnos, con lo que alimentándolos por las noches nos aseguramos que el alimento no es ingerido por otras especies que mantengamos en el acuario. Podemos utilizar pastillas de fondo, pero es un pez que come bien cualquier alimento. De vez en cuando hay que proporcionarles alimento vivo o congelado, como artemia o larvas de mosquito. Esto les encanta. También podemos alimentarlas con papillas caseras o algunas verduras hervidas. Para mantenerle su instinto activo, podemos semienterrarle la comida en el sustrato cuando la luz del acuario está apagada. Aparte de esto, se alimentarán de todos los sobrantes de comidas del resto de compañeros del acuario. Al ser una especie de cardumen, deberemos mantener al menos 6 ejemplares en el acuario. Son especies que se reproducen relativamente fácil. En el momento del apareamiento, los machos comienzan a perseguir a las hembras y a picotearles las aletas ventrales. Suele ser un cortejo conjunto. Todos los machos y hembras desovan juntos o a la vez. Esto ocurre si todos han alcanzado la madurez sexual. En cuanto la hembra se siente preparada, adopta junto al macho una forma de T, en la que el macho le ofrece a la hembra un saquito con esperma. La hembra mantiene ese saquito en las aletas ventrales y va fecundando los huevos a la vez que realiza la puesta. Esta especie frecuentemente ingiere la puesta, sobre todo los machos, con lo que debemos retirar la puesta o a los padres si queremos una reproducción exitosa. A los 2 días de la puesta comenzará la eclosión y a partir del 5.º día habrán consumido el saco vitelino. Es momento de la alimentación con artemia recién eclosionada o alimento microscópico como infusorios. Recomiendo mejor la artemia por el tema de mantenimiento del agua. Iremos aumentando el tamaño de la comida y la variedad conforme van creciendo los alevines. En cuanto a temas de enfermedades, las más comunes son producidas por intoxicación por consecuencias de fluctuaciones en parámetros del agua, enfermedades bacterianas contagiosas por déficit de limpieza a la hora de realizar los mantenimientos y contagios parasitarios. Debemos tener en cuenta que es un pez que pasa la mayor parte del tiempo removiendo el fondo y aunque los tengamos bajo el nombre de equipo de limpieza, la limpieza la debes hacer tú. Una rutina de limpieza semanal sería suficiente para mantenerlas sanas y fuertes. En cuanto a medicamentos, son delicadas a los tratamientos químicos basados en sulfato de cobre. Debemos recurrir a una persona que consideremos con un mínimo de experiencia en el tema, para poder explicarle y mostrarle esas anomalías que has detectado en el pez y que te pueda aconsejar un tratamiento óptimo y seguro para poder intentar curar al pez. Digo intentar porque no es fácil curar un pez enfermo y siempre existe la posibilidad de no llegar a sobrevivir. En cualquier caso, la persona que decida ayudarte lo hará con las mejores intenciones y desea, al igual que tú, que tu pez se cure. Aquí va a aparecer un vídeo donde se explica la regla de las 3 alturas. Espero que te haya gustado el contenido y déjame un comentario si quieres saber algo más sobre esta especie o comenta lo que quieras. Déjame un like que es gratis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!